Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vengo con este video donde vengo a hacer la primera parte de la reseña del libro que estoy leyendo de biografía de un mito, escrito por Cristina Piña sobre Alejandra Pizarnik, así que vamos a ver qué me pareció la primera parte. Bueno, quiero decir que eh, este es un libro de Cristina Piña y Patricia Venti, que son dos genias que hicieron una investigación. Cristina Piña es no solamente una poeta, sino que ha escrito muchas cosas y ha hecho investigaciones muy exhaustivas respecto a Alejandra Pizarnik desde tiempos inmemorables, con lo cual esto, todo esto que ven acá, este libro de 420 y pico de páginas, es una investigación sumamente profunda de la vida, con detalles muy puntuales de la vida de Alejandra Pizarnik. Entonces nos estamos muy adentrado en realidad en un libro que tiene que ver mucho con una investigación profunda, ¿no? Es como si fuera una tesis de la tesis, ¿no? Como que algo con mucho material, con acceso a escritos y acceso a documentos que antes o que en ningún momento estaban publicados o han sido publicados en ningún lugar. Entonces Cristina Piña pudo acceder a esos documentos. Eh, Han trabajado en conjunto con Patricia Venti para poder hacer esta biografía de un mito y me parece que las 200 páginas que llevo leídas, desde de las 420 y pico que son una horda de información que a veces no es lo mismo yo poder venir acá y hacer una reseña de este libro que hacer una reseña de una novela, por ejemplo, a ver qué me parecen los personajes y demás. Porque esto trata acerca de una investigación y yo como periodista de investigación siento que las investigaciones son muy personales y muy como congruentes y muy profundas y lo miro capaz que desde ese lugar, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero decir que me parece que hay un montón de información que está muy bien planteada, muy bien lograda, que se entiende muy bien eh, en cuanto al vocabulario, es muy entendible el vocabulario, eh, y que me saco el sombrero ante estas dos mujeres por la cantidad de personas que han entrevistado, desde familiares, como por ejemplo la hermana de Pizarnik, hasta familiares que vivieron con Alejandra en París, ¿no? Ella tiene mucha relación con esa ciudad, Alejandra Pizarnik. Entonces, todas estas 200 páginas iniciales que hablan un poco de la infancia y la adolescencia de ella, son páginas eh, que desde mi lugar, por ejemplo, de periodista, ¿no? Donde yo me hago mucho énfasis en todo lo que es investigación y demás, me parece alucinante porque te muestra un montón de cosas que quizás no sabías acerca de Pizarnik, ¿no? Como por ejemplo, yo que realmente he leído poemas de Pizarnik, pero capaz que es un dato muy tonto y capaz que otros me dicen, Roma, yo eso lo re sabía. Bueno, yo no lo sabía, y al principio hay como varias referencias no a que Pizarnik, que en realidad Alejandra Pizarnik se llamaba Flora, sino hay muchas referencias a Buma, Bumita, Blimele, y yo digo, ¿quiénes son estas personas? Bueno, son apodos que tenía ella de pequeña, que estaban en otro idioma y que la llamaba su entorno más cercano, o ella misma se lo ponía muchas veces para firmar poemas. Eh, y cuando empecé a ver, digo, bueno, capaz que, a leer, digo, bueno, capaz que es una amiga y está hablando de una amiga y no, estoy hablando de ella. Pero bueno, digamos, puede pasar, ¿no? Pero no porque esté mal escrito, al contrario, o sea, me saco el sombrero a estas dos genias, sino por la ignorancia mía, quizás, de no conocer eso y, y cómo ellas fueron desandando eh, las primeras 200 páginas en esta infancia, adolescencia, y ellas iban poniendo, ¿no? En cada quizás subtítulo, por ejemplo, Bumita barra Alejandra, y describían cómo era Alejandra de pequeña y demás, ¿no? Estrafalaria con sus prendas, de una personalidad que le costaba congeniar con el mundo, con
tema muy conflictivo que tenía acerca de sus padres, su figura paterna y su figura materna, donde en muchos casos no se registra como un dato específico de quizás cómo fueron los padres con ella, pero sí ella los registra, hay registros en ciertos diarios que pudieron rescatar donde ella habla de cosas terribles de sus padres, que tienen que ver con maltratos y con violencia y demás, eh, y muchas cuestiones que tienen que ver con diarios muy profundos que van más allá de quizás una reseña que podemos hacer acerca de un poema de Pizarnik o una reseña que yo puedo hacer acerca de una novela. Entonces, fíjense que tienen papelitos, sí, que yo esos papelitos les fui poniendo porque me parecían que había cosas interesantes. Algunos papelitos se me volaron, gente, y me quiero, porque sinceramente no tengo que comprar esos que se pegan, ¿no? Pero no me gusta a mí subrayar los libros, entonces quería conservarlo así, pero había mucho de donde puse esas marcas, que, donde hay no solamente fragmentos de poemas de Pizarnik, sino mucha prosa poética de Pizarnik, con mucho relato, donde ella hablaba de sus amistades, donde había como una cosa muy fraterna con sus amistades. Cuenta, obviamente, que Pizarnik nació en Avellaneda, que hubo viajes a París, que sus padres eran Elías, y la traducción al español del nombre de la madre es Rosa, vamos a ponerla Rosa. Me cuesta mucho hacerla nombrar, digamos, el nombre, cómo se pronuncia realmente, pero todos estas primeras páginas hablan mucho de cómo Alejandra se percibía, cómo percibía su físico, cómo se percibía en cuanto a su persona, ¿no? Que era sumamente inteligente, que estudiaba en la Facultad de Periodismo y también en la Facultad de Letras, que también habla mucho acerca de que ella se percibía muy fea, que tenía un problema en cuanto a su vocabulario o a su lengua, ¿no? Al español, como que muchos decían que tartamudeaba o hablaba medio raro, ¿no? Pero también eso forma parte de una impronta de ella, porque si nosotros vamos a los fragmentos, pequeños fragmentos que aún existen, donde tenemos audios de Pizarnik, vemos que aún muy joven tiene una potencia en su voz muy fuerte y muy determinante. Y como lee poemas a la edad donde supuestamente esos poemas estaban siendo leídos por ella, no sé, es como una cosa wow, ¿no? Es como que yo me comparo y digo, no es que me estoy comparando con Pizarnik, obvio, pero digo, hay una cuestión de decir, wow, qué fuerte que a tal edad leía un poema con esta vehemencia, ¿no? Eh, Hay mucha fecha, hay mucho nombre y de hecho esto que les mostré cuando hice el unboxing se entiende mucho mejor ahora, porque tenemos esta parte que la tienen atrás del árbol genealógico, porque hay mucha fecha, mucho nombre, mucha entrevista que se hizo a estos familiares, digamos, entonces está como muy fuerte esta cosa de haber eh, extraído información de ahí. Eh, Pizarnik se la ve como una persona estrafalaria por momentos, pero a la vez tímida, con una confusión importante respecto a su sexualidad, que no logro, quizás más adelante en las próximas páginas no se logra comprender, pero que sí había mucha verborragia en cuanto a la vivencia de sus amores, así que eso me encanta. El libro habla mucho y tiene mucha data de cómo ella era percibida por sus amigos, de como les digo, de poemas de ella o de fragmentos de ella que están en una universidad en la cual se alojan esos escritos, ¿no? Eh, y de cómo ella se va consolidando como poeta y va sacándose su nombre real, que es Flora, para ponerse Alejandra, quién sabe por qué, eh, y empezar a escribir a partir de ahí, de Alejandra, ¿no?
Yo llegué hasta la parte donde ella se va a París, a la casa de sus tíos, y sus tíos la mandan a un cuartito alejado de sus familiares, digamos, eh, por no ser una influencia, digamos, adecuada para ellos. Así que llegué a esa parte, pero también una persona eh, que en ese viaje a París también empieza a conectar con un París que ella, me imagino que se lo imaginaba como un París en los años 20, ¿no? Con muchos escritores y muchas cosas, y capaz que se encuentra con otra cosa diferente, pero eso no le impide conectar con grandes escritores, ¿sí? Que había ya, sobre todo escritores argentinos que había en París en ese momento, y empezar a hacer contactos y, y realmente poder posicionar un poco mejor su escritura, pese a que ella había conseguido, cuando fue a París, en esa vuelta, trabajo como traductora, trabajo como cuidar niños, he leído, trabajo como en una editorial, digo, trabajo como cualquiera de nosotros puede trabajar, ¿no? Pero a la vez no pudiendo dejar de escribir, y cómo convivía siempre, siempre desde tiempos inmemorables en sus escritos con esto de el no pertenecer a este mundo, y su cuestión importante, su relación de deseo y de coqueteo siempre con la muerte, ¿no? Incluso desde muy, muy chica, ¿no? Eh, Hay una parte que me gusta mucho, que justo es la que se me fue la marca, pero que quiero resaltar, que es como, es una parte donde Alejandra se pelea con una amiga que se llama Olga, y, y ella dice, bueno, me gustaría ver el mundo con los ojos inocentes que lo veía cuando era niña, no como los veo ahora, donde sé que hay gente que se manda las suyas y que me defrauda, o que yo me siento defraudada y y que siento un mundo hostil. Es decir, hay como un acto en ese escrito, que si lo encuentro se los digo en la segunda parte de esta reseña, donde ella un poco es como que está pegando ese manotazo ahogado que muchas veces nos pasa, de decir, uy, qué lindo sería volver a esos momentos donde yo veía todo con ojos inocentes y no con el sesgo de adulto que tengo ahora por mis creencias, por mis costumbres y por las cosas que voy viviendo del día a día, ¿no? Aunque sea por un ratito, ¿no? Entonces, eso está bueno. Habla de un amor que tuvo con un profesor también, una cosa media ahí, ¿no? Esta cosa de que a Alejandra le gustaba mucho, se cuenta acá, los hombres mayores por una cuestión de sentirse protegida, o esta figura paterna, ¿no? Hay una cosa también de acá de psicología interesante para analizar, de hecho nombran algunos psicólogos, que está bueno para analizar desde ese lugar también, como ella se busca esa protección, ¿no? Desde el lado del hombre, aunque también había un deseo por mujeres, eh, que siempre en sus escritos nombraba con iniciales, ¿no? Entonces, esta primera parte a mí me pareció una investigación alucinante, donde si sos esas personas que quieren quizás, están muy acostumbrados a leer novela, esto es algo completamente diferente, esto es una investigación, no solamente es una biografía, yo no la considero solamente una biografía, esto es una super biografía, una investigación muy profunda, que tiene muchos datos, que anoté tantos datos que es muy, muy complejo bajar a tierra uno, pero que sí hablan en mucho detalle acerca de Pizarnik, y me parece que él es un libro especial para los que quieren adentrarse en la vida de Pizarnik. Y también es un libro que hasta esta parte, hasta la página 200, cala mucho profundo en las emociones de uno. Es decir, uno cuando va leyendo a Pizarnik, ya de por sí, sus poemas y demás, si uno es más emocional, siente muy fuerte esto de la sensibilidad o lo que le estaba pasando a ella, o empatiza con lo que quizás le estaba pasando, pero cuando te metes en su historia, te metes en las cosas que sufría, te metes en este tema de la imagen que tenía sobre su cuerpo, la imagen que proyectaba acerca de su gordura, o de su, por ejemplo, su rostro con acné, o su tartamudez y demás,
te metes muy profundo y llegás a conectar con una herida muy grande y a empatizar con una herida muy grande que tenía Pizarnik, que me parece que al fin y al cabo es la consecuencia de todos sus poemas. Es decir, no encuentro una persona con estas características que no haya podido canalizar, quizás, no sé si decirlo de mejor manera por el final, pero canalizar de la manera que pudo, eh, a través de la escritura, todo lo que le estaba pasando por dentro, ¿no? Mucha comparación de parte de los padres respecto a ella y a su hermana Miriam, eh, y esa comparación también la afectaba mucho y caló profundo. Creo que en tal sentido debo decir que hasta esta parte, si bien hay muchos datos que a veces se me pasan, digamos, porque no puedo retener tantas fechas, por lo menos yo, no digo que ustedes no lo puedan hacer, y hay mucho nombre ahí y también hay mucha lengua francesa dentro del libro, que me cuesta a mí conectar con el francés. Eh, Siento que este es un libro realmente, lo digo hasta la página 200, en donde si realmente querés introducirte en el universo de Pizarnik y entender de raíz cómo era ella, su entorno y por qué era como era y escribía como escribía, acá está la clave, acá está la clave, digamos. He leído otras biografías y no encontré una investigación tan completa como esta, y voy por la página 200, ¿sí? Y estoy hablando muy por arriba para no spoilear tanto, porque simplemente estoy dando datos que tienen que ver con la vida de ella, por supuesto, pero también hay mucho de romance, hay mucho de qué le pasaba yendo a la facultad, de qué le pasaba cuando conectaba con el periodismo. Hay una parte que a mí me encantó porque me sentí tan identificada, gente, que esperen que la quiero buscar, que tiene que ver con los profesores de escritura, porque yo doy clases de escritura, pero a mí me ha pasado esto, y por favor la quiero encontrar, y si no la encuentro me voy a tomar el tiempo de encontrarla como sea. Esperen un minuto. La encontré, gente, la encontré. Dice, Alejandra profesaba la teoría, en muchos casos profundamente justificada, de que los profesores de literatura asumen sus cátedras guiados por un inconsciente odio a la literatura, que profesan pero no pueden crear ni vivir. Desde sus altos cargos ejercen su destructividad con eficacia temible. Por un lado, la facultad no podía darle una forma de leer que se adecuara a su relación apasionada y marginal con la literatura, marginal en el sentido de su amor por los autores que no figuran en las bibliografías académicas a raíz de las zonas de la experiencia o el lenguaje que abordan, la cual se fue constituyendo sola y de cuya verdadera profundidad dan cuenta sus excelentes ensayos, breves publicados en diversas revistas, donde acierta en el centro mismo de los autores que elige y de la imaginación que ella también utiliza. ¿Por qué me gusta mucho esta parte? Porque ella decía que al final los profesores de literatura terminaban destruyendo la escritura, y a mí me ha pasado de pensar eso, pero no porque, digo, con mis 40 años me he topado con muchos profesores de literatura porque he estudiado en la universidad también de filosofía y letras, y después me cambié y estudié en otro lado porque soy periodista, pero me ha pasado de todos, hice cursos de escritura por muchas partes del mundo, y me había pasado y me pasaba mucho, se los contaba a mis alumnos, de quizás mandar un poema y que me corrijan mucho la técnica y mucho esto y mucho el verso así, la cantidad de versos y la estrofa y esto y el tono y demás, y cuando yo quería solamente ser, y a mí eso me frustraba mucho. Y si bien aprendí mucho, porque no dudo de que la técnica se tenga que aprender y de que está buenísimo armarnos del conocimiento de esos profesores para seguir adelante, coincido mucho en esta parte, quizás no tanto en que destruyen la literatura, pero sí en esta parte de que los profesores también deberíamos centrarnos en dejar que la imaginación del alumno vuele. Y eso es muy importante para mí, por eso lo menciono en todos mis talleres, ¿no? Y no me concentro tanto en si la técnica es así o asá, eso lo podemos ver más adelante. Creo que muchas veces yo misma me sentí coartada por muchos profesores, porque digo, si escribo esto,
esto lo escribo desde el lado de la pasión, pero a la vez me están pidiendo que lo conecte con una técnica que capaz como que hay que hacer énfasis en la técnica en vez de la creatividad, ¿no? Y eso yo lo que apunto siempre al otro, ¿no? Que puedan dejar volar su creatividad y escribir desde la pasión y después pulir la técnica, como al revés, ¿no? Entonces me parece que a mí eso me tocó mucho, porque digo, bueno, no me pasaba a mí sola, ¿no? De hecho me pasa con una persona que no voy a nombrar, que siempre se la pasa, obviamente no la voy a nombrar porque no tiene nada que ver, pero digo, conozco una persona por ahí, por redes sociales, que se la pasa publicando, si escribís así esto no va esto, ¿no? ¡Ah! Es como, me altera porque nunca le ha funcionado a nadie que le digas no, no hagas esto a tal persona. Entonces, es una estrategia de marketing, lo puedo entender, pero me entienden a dónde voy. Digo, no es hate para nadie porque todos trabajan con diferentes posiciones. Y por eso yo sigo cuentas que capaz que no tienen nada que ver conmigo, pero que igual las sigo porque aprendo mucho, ¿no? Pero creo que ahí hay un punto, y por eso me gustó tanto detenerme y marcar esa parte donde ella expresa de una manera bastante radical, porque yo no estoy diciendo que ningún profesor de literatura arruine nada, pero sí que muchas veces tienden a coartar, esto lo hablo por mí, o yo, vamos a hacer así, yo me sentí coartada en cuanto a cuando quise quizás ser creativa o hablar o contar historias desde otro lugar y no estar tan aferrada a la técnica. Volviendo al libro, que esto viene del libro, voy por la adolescencia, sí, ya pasa los 18 años y ya hace un viaje a París, así que voy por ahí, veremos cómo sigue, veremos qué es lo que surge, me falta la mitad del libro, pero prometí que lo iba a leer en 20 días y todavía estoy a tiempo, así que la segunda parte próximamente, pero es súper recomendable, si necesitas, requerís datos de Pizarnik, definitivamente este es el libro que hasta el momento de 5 romitas le voy a poner 4,5 por el simple hecho de que hay algunas cositas que, para mi gusto, ¿no? Que están como muy en otro idioma que me costaron mucho entender, pero no significa que no sea una excelencia, ¿no? Me parece que es un libro de excelencia absoluta y por el momento le pongo 4,5 de 5 romitas eh, y es súper recomendado. Si te gusta la investigación, si no te gusta la investigación y preferís leer una novela o poemas de Pizarnik o una novela de otro autor, bueno, capaz que te puede llegar a costar leer una biografía y sobre todo una biografía de este estilo donde tiene mucha investigación, porque estamos hablando de Cristina Piña, que es una grandiosa, que sabe pero un montón de cosas de Pizarnik y como les digo, se ha entrevistado con un montón de personas, entonces, wow, es fuerte, es un libro increíble y súper recomendado para aquellos curiosos, para aquellos que realmente les guste la curiosidad, este es un libro recomendado. Les cuento mucho más en la segunda parte de la reseña que viene próximamente. Recuerden que, insisto, iré por el día 10 y voy por la mitad, ¿sí? Así que en 10 días lo termino y les termino de dar mi veredicto final. Espero que les haya servido de algo, que les haya gustado. No se olviden seguirme y decirme qué libros quieren que haga reseñas. Recuerden que tengo todavía pendiente Silvia Plath, nada que ver porque tengo todo mezclado. Tengo por otro lado John Green y por otro lado Las ventajas de ser invisible, que me lo pidieron mucho, y también Virginia Woolf. Así que hay como de todo para elegir en este momento, así que me comentan qué quieren que haga o qué quieren que lea la próxima y ahí estaré para hacerlo. Nos estamos viendo. Gracias por estar ahí.